Cuando uno habla acerca de los santos canonizados por la Iglesia Católica, cuando uno lee acerca de los santos de la Iglesia Católica, pues nos imaginamos a personas de lo más buenas, tiernas, dulces, amorosas. Pues no es cierto. Casi todas las religiones del mundo se manejan por medio del miedo. No es el amor a Dios lo que nos hace creer en Él. Es el temor a Dios, es el miedo. Y vivir en el miedo realmente no es vivir. En esta página, por cierto, gracias, somos ya más de 5,000. Y con beneplácito he leído en opiniones personas que se abocan a verificar lo que yo estoy diciendo, lo corroboran y van más allá, nos apoyan con opiniones que complementan mis estudios. Y esa es la idea. Y ese es el propósito de esta página. Si dudas, si logro hacer que dudes, dale like. Si logro hacer que vayas y investigues y nos aportes lo que encuentres, suscríbete. Entonces seremos cada vez más. Porque solo estamos estudiando. No estamos adoctrinando a nadie. Para eso están los santos creyentes. Y de esos santos de los creyentes vemos opiniones llenas de odio contra nosotros. Y me hicieron pensar, dije, voy a hacer unos trabajos acerca de un estudio completo en retrospectiva. ¿Por qué están tan llenos de odio? ¿Por qué están tan llenos de odio? Solo tratan así a los que no creemos como ellos, no creemos lo que creen ellos. ¿Cómo se tratan entre ellos, entre creyentes? No, hombre, encontré cosas por demás interesantes. A mí me maldecían, bueno, las maldiciones desde niño, mandándome al infierno. Pero desde niño me asustaban. Me puse a estudiar qué era eso del infierno y de los diablitos que escuchaba de mis abuelitas, mis tías. Lo mismo que escuchaba en mi casa es lo que dicen aquí, te vas a ir al infierno, bla, bla, bla. Tonterías. Pues yo salí más diabólico de lo que imaginaban mis tías creyentes y mis abuelitas zapatonas. Desde niño me gustaba leer y me di cuenta que sus diablitos e infiernitos significaban otra cosa. Entraba con ellas a la iglesia, pero los hombres entrábamos por un lado, las mujeres por otro. En la entrada de los templos estaban estos folletitos. Tal vez todavía los vendan así. Yo los conseguí, lo pedí por medio de la red y les voy a poner abajo el domicilio, el correo para que, si quieren comprobarlos, tienen cientos de folletos. Pero uno de ellos me llamó la atención. Dicen, pelense las comadres y saldrán las verdades. Dice ahí, ¿quién te dijo a ti que la Biblia es inspirada por Dios? Porque la Biblia no dice eso. No dice eso. También te dice la libre interpretación de la Biblia. O sea, todos los protestantes, la Iglesia Católica pelea contra ellos. Y que son herejías de la Iglesia Católica, se desligaron de todo eso, pretenden desligarse de todo eso, crean sus propios negocios. Por eso en libros, folletos y revistas, ellos escriben algo muy diferente a lo que están diciendo en el púlpito, en el sermón. No fue Mauro Viglino, aquí tenemos sus libros de Mauro Viglino, pero no fue Mauro Viglino el que inventó eso.
de que la Biblia no habla de Dios. No fue Mauro Biglino, aunque sus aportes son monumentales, son enormes, debemos comprar sus libros o por lo menos ver sus exposiciones en la red. Mauro Biglino es un señor valiente, se expone lo que realmente está escrito en hebreo. Él es un maestro de hebreo, un traductor que fue traductor del Vaticano. Los mismos rabinos judíos me dicen que si no tengo miedo de mi almita, algunas personas que escriben aquí, que se va a ir al infierno. Tengo muchos, pero muchos años estudiando qué es el alma. ¿De verdad creen que no tenía miedo, que no me habían asustado cuando era niño? Claro que sí, igual que a todos, pero yo me puse a investigar. Y entre más de 100 folletos, discursos, libros, encontré este es el estudio más completo que he estudiado acerca del alma. La anatomía del alma se llama, y es del Rabí Nachman de Breslov. El Rabí Nachman de Breslov. Un estudio completo, pero completo, razonado. No creer a ciegas. No. Desde niño, repito, nunca creí en un Dios de odio que va a torturar eternamente al único ser que creó a su imagen y semejanza. Nos hizo igualitos a Él y nos va a torturar eternamente. Porque si somos defectuosos, somos iguales que Él. Y basta leer el Antiguo Testamento, basta leer la Biblia completa, 1, 10, 100 veces, para darnos cuenta de que ese ser no tiene nada que ver con el origen de la creación. Nunca creí en un Dios del amor, que es incapaz de perdonar los errores de una de las más imperfectas creaciones de la cadena alimenticia. No cabe en la mente eso. Nunca creí en las personas que hablan de eternidad, pero solo les importa que tú les lleves tu dinero. Y en la escuela aprendí, nivel ¿qué? 8º, 9º grado, un adolescente, aprendí que el fuego es una reacción química de oxidación. El fuego solo puede afectar la materia, no lo que se supone es inmaterial, es sublime, es innombrable, es incognoscible. No puede afectar lo inmaterial. También aprendí muchos años después, ya estudiando directamente eso, que en hebreo el Gehenna es un basurero ardiente. Todos aquellos que me mandan al infierno, váyanse a su infierno. Es un basurero. Y ya tratamos ese tema en un video. Mauro Biglino repite hoy en sus libros y conferencias lo que la Iglesia Católica ya decía desde hace cientos de años. Siempre lo ha reconocido. La Biblia no es palabra de Dios. No podemos basar creencias en un solo versículo que escribe Pablo, porque él, en un solo versículo, no puede borrar lo que estaba escrito antes de que se pusiera a escribir él en griego. No anula la Septuaginta, que es el libro que él estudiaba. Él no estudió ningún Nuevo Testamento. Fue él el primero que empezó a escribir. Y de Jesús, Pablo es el primero que escribe y lo menciona. Y es el primero que empieza a maldecir a todo el que pensara diferente a él. Lo maldice. Y maldice a todo aquel que piense diferente a él o enseñe diferente a él, ya sean hombres o ángeles. Busquen ángeles del cielo, dice ahí. Busquen Gálatas 1, del 8 al 11. Desde ahí nace el odio a los judíos. Un judío odiando a los judíos. Un odio entre judíos. Ya los odiaban y mucho otras naciones, pero entre ellos exterminarse, buscar su destrucción, su muerte. ¿Sí? Hoy vamos a analizar el odio del sacerdote Agustino, sacerdote católico Agustino, el alemán Martín Lutero, hacia los judíos, y el seguimiento que ese odio da
otro alemán, Adolfo Hitler, y el cumplimiento de todas las maldiciones. De Lutero, el cumplimiento lo hace Adolfo Hitler. El odio cristiano no es a los incrédulos, sino a los que creen diferente, de verdad, los odian más que a los incrédulos. Y sobre todo a los que cargan en sus libros la verdad que anula tantas profecías que supuestamente cumple Jesús. Toda esa fantasía, ellos dicen, no dice eso, no significa eso. Oye, pues los quieren matar y los matan. Los queman vivos cuando pueden. Al no rendirse los judíos, siguen exponiendo las falacias cristianas. Al no olvidar su lengua, nos llevaron a muchos a estudiar hebreo y a hacer públicas esas mentiras y llevan a la quiebra a varios negocios de la fe. Haces dudar, haces estudiar a mucha gente. Ya no van a ir con los pastorcitos a llevarles su dinero. Vamos a analizar a Hitler y Martín Lutero contra los judíos, la doctrina luterana de odio y maldición. ¿Quién fue Martín Lutero? Un sacerdote agustino que inicia su reforma el 31 de octubre de 1517. Acerca del pueblo judío sentenció: seremos culpables de no acabar con ellos. No dice vamos a matarlos, exterminarlos, pero sí inteligente como es, astuto y sutil como es, dice, seremos culpables de no acabar con ellos. Acabar con ellos fue lo que intentó, y de las maneras más terribles y espantosas, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, según lo que estudiamos de él, ese hombre no estudió en ninguna universidad, pero siendo militar fue hecho prisionero, y lo único que se lee en la mayoría de prisiones ayer y hoy es la Biblia. La Biblia y folletos o libros religiosos son parte de la rehabilitación desde siempre. Las prisiones y los centros de rehabilitación de borrachos o drogadictos son las fábricas de pastores desde hace cientos de años. Verdaderas universidades de fanáticos y de vividores que argumentan haber visto la luz sin que esa luz les alcance para buscarse un buen trabajo, un trabajo decente, una forma digna de vivir. Tienen que vivir de los demás. En su ignorancia, estas personas descalifican con insultos y amenazas a todo aquel que sí se toma el tiempo de estudiar, incluso para gobernarlos, a los fanáticos, a los creyentes, y utilizar su fanatismo, que fue lo que hizo realmente Adolfo Hitler. El antijudaísmo, la hostilidad y odio basado en prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Al no integrarse los judíos a las naciones en que habitan, no serían buenos soldados nunca para una nación en guerra. Ellos pueden vivir y viven muy bien en cualquier nación del mundo, hasta que esa nación entre en conflictos bélicos, porque ellos no van a participar, y si lo hacen, no lo hacen de corazón, porque no adoramos ídolos. No van a adorar una águila romana y no van a adorar hoy una bandera cualquiera. No adoramos ídolos. Al cargar con sus libros, ridiculizan las mentiras de otras doctrinas que supuestamente parten de las enseñanzas hebreas. Esto llevó a Martín Lutero a predicar en Alemania el odio hacia los judíos. Martín Lutero no empezó atacando a los judíos. Prácticamente sus escritos parten del amor al odio. No le hicieron caso, lo ignoraron en su fantasía cuando se separó de la Iglesia Católica. Al independizarse de la Iglesia Católica, Martín Lutero intentó sumar fuerzas a su grupo, pretendiendo convertir y bautizar a los judíos. En 1519, Martín Lutero analiza y contradice a Justiniano, un padre de la Iglesia, que escribió acerca de la servidumbre de los judíos. Justiniano odiaba a los judíos.
Martín Lutero aquí empieza defendiéndolos en 1519. Dice: teólogos absurdos defienden el odio a los judíos. ¿Cómo consentirán los judíos en unirse a nuestras filas, viendo la crueldad y la animosidad que les dirigimos, si en nuestro comportamiento hacia ellos nos parecemos más a las bestias que a los cristianos? Ahí él quería unir a los judíos a su causa. Todavía en 1523 escribe Lutero: si yo hubiera sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y alcornoques gobernar y enseñar la fe cristiana, hubiera llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. Son palabras de santos. Han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. No mentían. Dice Lutero: cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición de cristianos, debemos recordar que no somos sino gentiles, mientras que los judíos son del mismo linaje de Cristo. Sigue diciendo: somos extranjeros y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. Por lo tanto, si se quiere presumir de carne y sangre, la comunión, los judíos se encuentran más cerca de Cristo que nosotros. Ellos no tienen que comerse a Cristo. Ellos lo llevan en la sangre, sus genes. En 1536, en agosto, Martín Lutero hace campaña contra los judíos. No se le unieron, lo ignoraron. Bueno, pues el odio creció, que nunca los ha de haber querido gran cosa. Martín Lutero hace campaña contra los judíos en 1536 en 3 ciudades: Sajonia, Brandeburgo y Silesia. Dice ahí: no voy a contribuir a su obstinación judía con mi propia amabilidad. Hubo seguidores de Lutero que pidieron desde el púlpito, estaban orando, asesinar a los judíos. Hochfilden, en Estrasburgo, fue uno de esos más ardientes y recalcitrantes enemigos de los judíos que pedían su muerte, el exterminio. Estamos hablando de Alemania. Alemania, esa nación, cómo se fue llenando de odio por las doctrinas luteranas, de odio hacia los judíos. En 1543 escribe Lutero en su libro sobre los judíos y sus mentiras. Este libro lo encontramos en PDF. Y basta escribir ahí el odio de Lutero contra los judíos y encontramos infinidad de datos. Y luego los podemos corroborar si somos capaces de comprar los libros. El libro es sobre los judíos y sus mentiras. ¿Qué escribe ahí Lutero? Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios. Y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. El lenguaje religioso es espantoso. Yo lo leí y corroboré que estas palabras, todo esto estuviera en la red, para que no nos vayan a atacar nuestro video o decir que estamos inventando o que nosotros odiamos a los judíos. La ventaja del no creyente es que no odia a nadie. Tú tratas de ser solo un buen ser humano. Repetimos: los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están con excremento del diablo en el que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Quemen las sinagogas y las escuelas rabínicas, destruyan sus libros de oración, prohíban a los rabinos predicar, arrasen sus casas y propiedades, confisquen su dinero. No se les debe mostrar misericordia ni alguna piedad, ni facilitar protección legal alguna. Estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Y ahí es donde dice: seremos culpables de no destruirlos. Varios príncipes alemanes eran luteranos, aprovecharon estas doctrinas de Martín Lutero de odio que se había revelado contra la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no lo mató,
entonces ellos tampoco le mandaron ya dinero al Vaticano. Del nombre incognoscible, o sea que el nombre impronunciable, y las generaciones de Cristo, escribe él. ¿Qué escribe de Jehová? Del nombre incognoscible. Aquí estamos hablando de Wittenberg. En nuestra iglesia parroquial hay una puerca esculpida en la piedra, de la que maman cerditos y judíos. Detrás de la puerca se encuentra un rabino que alza la pata derecha de la cerda, le levanta el rabo y mira con gran esfuerzo en el Talmud bajo el rabo. Le llama Talmud al ano de la cerda, como si quisiera ver o leer algo muy difícil y excepcional. Sin duda encontrará su nombre de Dios en ese lugar, escribe Martín Lutero. Estos son los evangélicos, estos son los protestantes. Lutero murió el 18 de febrero de 1546. Antes de morir, en 4 sermones en Eisleben, advirtió contra los judíos. Expulsar a los judíos de sus tierras si se rehusaban a convertirse al cristianismo. Si no los expulsaban, se convertían en socios de los pecados de otros. Ofrecemos la fe cristiana para que acepten al Mesías, que además es pariente de ellos. Nacido de su carne y sangre, es justamente de la simiente de Abraham de la que se jactan. Proponles convertirse en el Mesías y dejarse bautizar. Si no lo hacen, entonces no les permitas vivir entre nosotros. Cristo impone el bautismo y creer en él. Si se convierten, abandonan su usura y reciben a Cristo, entonces de buena gana los consideraremos nuestros hermanos. Ellos son nuestros principales enemigos. No dejan de blasfemar de Cristo nuestro Señor, tratando a la Virgen María de puta, a Cristo de bastardo y a nosotros de imbéciles o abortos, motherfucker. De ahí viene esa palabra que se usa mucho entre las pandillas norteamericanas, motherfucker. Si ellos pudieran acabar con todos nosotros, lo harían con gusto. Vamos a orar por ellos y mostrarles nuestro amor cristiano. Bendito Dios. No quiero repetir esta frase fuerte, pero es que así hablan los cristianos. Están llenos de odio. Las prédicas luteranas en la historia, o sea, cómo afectaron a toda Alemania, que siempre ha sido un pueblo guerrero. Pregúntenle a Roma. Desde 1580 empezaron a expulsar judíos en varios estados alemanes. Las prédicas luteranas son la base principal de los ataques del partido nazi contra los judíos. El escrito de Lutero sobre los judíos y sus mentiras, que lo podemos descargar, y ahí viene todo esto, fue la doctrina de fanáticos y racistas que la noche del 9 de noviembre de 1938 atacaron a los judíos en Alemania y en Austria. Eran tropas de asalto de la SA, milicias del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, los camisas pardas. 91 judíos fueron asesinados y 30,000 deportados en masa. Las preguntas: ¿cómo un sacerdote agustino como Martín Lutero fue formado dentro de la Iglesia Católica, un teólogo? Se le dio estudio, por eso podía leer los libros originales. Por eso sabía que estaba escrito en hebreo. Repito la pregunta: ¿cómo un sacerdote agustino como Martín Lutero puede sentir y pregonar tanto odio contra una comunidad que no sabía ni le interesaba su existencia y sus creencias? Lo ignoraron, de hecho lo ignoraron. Los invitó a unirse, creía que tratándolos bien. No. Ya vimos el fanatismo del pueblo judío, y lo podemos estudiar si leemos la Biblia. Todos tenemos una Biblia. Leamos todo el capítulo de Esdras. Ahí nace el judaísmo y ahí nace el odio contra toda la humanidad.
El racismo en sí. ¿Quién fue su padre en teología? San Agustín de Hipona. ¿Quién fue ese santo, fundador de esa rama del cristianismo católico? Eso es lo que debemos investigar ahora. Martín Lutero, un monje agustino. Pues ¿quién fue San Agustín de Hipona? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Quién fue Agustín de Hipona? ¿Y quién fue otro santo católico al que le llamaron lengua de oro? San Juan Crisóstomo, el que tenía lengua de oro. ¿Cómo hablan los santitos católicos de los demás? Vamos a ver eso ahorita. Por lo bien que maldicen a los judíos, a toda la humanidad. Vamos a grabar eso ahorita.